la doctora Leticia Calderón Chelius para pues deleitarnos con su opinión. Doctora, hoy más que nunca es vital escuchar sus opiniones acerca de este debate que vimos, que presenciamos este domingo en Palacio de Minería allá en México. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo están? Pues muy contenta de escucharlos hasta allá, hasta Chicago, y realmente con muchas opiniones de varios temas que yo creo que estamos comentando todos, ¿no? Bueno, la parte que tiene que ver con el debate ya se ha discutido mucho, y yo creo que ponerle esta cuestión de quién ganó y quién perdió, pues obviamente en términos de un debate, de un desempeño, de una presencia, más como digamos la discusión propia de las palabras, bueno, pues no podemos negar que el joven Anaya pues tiene mucha capacidad, mucha verborrea, porque pues realmente hay gente que tiene esa facilidad y que sí viva bien preparado, y ese es un punto que hay que tomar nota para los otros candidatos, sobre todo en el caso de López Obrador. Eso le abona al circo, ¿no? Bueno, pero yo creo que es parte del proceso electoral que hay que tomar en serio. Es lo que nos tiene el México jodidos, ¿no, doctora? O sea, tanta verborrea y cero opción. Pues fíjate que ahorita que pasaban esto que es la presentación de Peña Nieto, pues qué bueno, porque refresca la memoria para mostrar que más allá del debate, más allá del discurso, bueno, ¿de qué sirven las palabras cuando no tienen un contenido y una esencia? Y yo incluso me preguntaba, a ver, ¿para qué quiere ser candidato y para qué quiere ser presidente uno de estas opciones, de las opciones que se presentan, cuando no hay mística, cuando no hay, digamos, obviamente quieren ser presidentes para el poder, por el dinero, pero por eso, pero es la hora en que no es claro que tú pudieras decir, bueno, oye, mira, Peña Nieto, yo sigo entrampada en esto, pero que pudieras decir, Ricardo Anaya quiere ser presidente porque pues es una gente que está muy conmovida con la situación, o quiere cambiarlo, o hay gente que se cree también Superman, que cree que va a cambiar todo así de golpe, bueno, pero no hay mística, y esa parte sí es la esencia de la política. Entonces, esa es la parte que no acaba de convencer de ninguno de los candidatos, y que yo creo que en este caso, después de escuchar lo que ustedes mismos presentaron de Peña Nieto, ahora sí, bueno, pues queda clarísimo que pueden echarte el rollo que quieran, pero ahí es donde hay que ir sacando el juguito de la mística que está atrás de una propuesta, parece a mí. ¿No se gastó mucho el tiempo de los mexicanos? Porque en esencia es el tiempo de los mexicanos que están utilizando estos candidatos. Es ese dinero del mexicano también que se está utilizando. ¿No se malgastó el tiempo del mexicano al estar en este dime y direte, en este circo político? No, mira, yo no creo que se haya gastado. Yo creo que sí es importante ver en el desempeño a quienes pretenden, porque al final de cuentas, mira, es gente que por el golpeteo, por sus presencias políticas, por sus trayectorias, por lo que tú quieras, pues de ahí uno de ellos va a ser quien gobierne este país. Entonces sí tenemos, o sea, sí es un escenario en el que mucha gente que tal vez no asiste a mítines, que tal vez no tiene esta capacidad de estar al día en la política, pues ve a los candidatos. Entonces sí creo que es una puesta en escena, si tú quieres, pero es importante. Mira, una que a mí me sorprendió muchísimo, sinceramente, es, por ejemplo, Margarita Zavala. Pésima oradora, pésima para articular un discurso, digo, en el entendido de que es una gente con muchísima experiencia, con muchísima trayectoria, incluso diría yo con una seguridad de clase que ya quisiéramos muchos, ¿no? Una persona que fue, digamos, la compañera de su esposo 6 años, pues creería uno que tiene un manejo mucho más, digamos, más puesto realmente en escena como se esperaría, y ya eso me parece que está bien, porque la descarta ya sin ningún temor a seguir especulando sobre hay que ir a hacer o qué. Ahora, eso implica que ahí se van a ir alineando los grupos que quedan marginados con quienes presumiblemente pueda ser un competidor de tete a tete en el caso de López Obrador, ¿no? Entonces, son ese tipo de jugadas que no solamente es quién gana en lo visual, sino también quién queda ya marginado, y a quién habría que marginar, pero a patadas, como es al señor del Tronco, ¿eh? De verdad que ese hombre es increíble. ¡Qué irresponsabilidad! Que lo tengan ahí.
Doctora, y responsabilidad de tenerlo ahí, porque no sé si usted ya se dio cuenta, si no la pongo al tanto, doctora, no, sí, de este cartelón de lo que está pasando en Acapulco por esta propuesta que hace este candidato a la presidencia de México. Eso es una irresponsabilidad, porque está saliendo a nivel internacional, ya ni siquiera a nivel nacional, a nivel internacional, y hay personas que se están yendo con la finta. No, es que lo que es increíble es que no haya la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado, pero esto no es de un llamado, tiene que haber realmente una cuestión enérgica a que un tipo de discurso de odio, que se le llama esto, se le ponga un alto ya. Lo debieron parar en seco, ahí en el debate, o sea, y todavía le dieron 1, 2, 3 oportunidades a que se retractara y seguía montado en su macho, y esto no lo podemos permitir, incluso ya ahora post debate, creo que se le debe de sancionar de alguna u otra manera, ¿no? Pues mira, se le tendría que sancionar incluso con justamente lo que no se debió haber permitido, que es que él llegara a esa visibilidad. ¿Por qué? Porque no solo es un discurso de odio discriminador, porque también habló de otras cuestiones, ya no quiero yo ni repetirlas, pero es darle foro a esas voces que supuestamente tendrían que estar sancionadas a partir de entrada a los medios de comunicación y luego los principios de derechos humanos que por lo menos están en nuestras leyes, más allá de que se cumplan como estamos viendo o no se cumplan. Entonces, yo sí creo que podría llevar a una discusión mucho más seria para un siguiente debate y que el señor fuera sancionado, porque eso es realmente un llamado a cuestiones de odio y de uso de la violencia, no sutil, totalmente explícita. Entonces, bueno, creo que es un punto que hay que tener con mucho cuidado, y por eso esta cuestión del debate, aunque no tiene el objetivo ahí de lo electoral, porque claramente nada más fue a golpetear y a lucirse, bueno, pero sí podría hacer un llamado de atención para eliminar algunos de los personajes que nada más nos están quitando tiempo. Ahí sí lo creo. Tristemente, doctora, creo que esto se está desarrollando de una manera, de un perfil bastante bajo, que no acapara el nivel internacional. Es por eso yo creo que no pegó el grito en el cielo, dígase derechos humanos, dígase organizaciones a nivel mundial, doctora, de lo que dijo el Bronco, porque ni siquiera yo creo que vieron este debate, para empezar. Creo que de antemano el mensaje que se le está enviando a la opinión pública internacional es bastante detestable de parte de la política mexicana, porque básicamente le estás diciendo, incluso si llegas a ser candidato con trampa, de todas maneras te vamos a poner a debatir con los que sí hicieron su chamba, ¿no? Pero, doctora, muy buenos días, la saluda Antonio Ruiz. La realidad es que la noticia de el Bronco de Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, proponiendo que le corten la mano a los que roban, a los que son corruptos, sí hizo noticias internacionales, sí fue de casi 8 columnas, estuvo ayer en el New York Times, en el Washington Post. Sí es noticia internacional, y es alguien que en realidad está en este momento pues rompiendo la ley una y otra vez. Tenemos por ejemplo el hecho de que simplemente pidió licencia como gobernador de Nuevo León 6 meses justo antes de las elecciones, para no romper la ley, no romper la Constitución incluso, pero pidió licencia, no renunció a su cargo. Si él intenta regresar a la gubernatura de Nuevo León, cosa de la que se ha hablado muchísimo y que el mismo gobernador interino ha dicho que está abierto a que eso pase, pues estaría rompiendo la ley. Aún así, se rompe la ley desde un principio porque está él como candidato con licencia en estas elecciones. El INE lo permite, el Tribunal Electoral lo permite, le permiten tener su candidatura. Ahora, en este debate llama a la violencia, que también es un delito, y aún así sigue así. Aún así no es castigado, como pasa en México. ¿Qué opina de esto, doctora? No, pues además lo peor de todo es que es la caricatura del México justamente bravucón, digamos insolente, que es un mensaje al mundo
pues que justamente combatimos en el sentido de que eso no somos ni queremos ser. Entonces, un personaje como este reivindica todo este discurso que nos pone en el suelo en términos de imagen internacional, de vergüenza total. Ahora, sí les quiero decir, para no quedarme con este personaje, que para mí el gran perdedor de ese debate fue Videgaray. Y me van a decir, pues Videgaray no estaba presente, pero Videgaray diría, porque realmente Meade fue puesto ahí por Videgaray, se impuso a otros posibles candidatos, incluso dentro del mismo PRI, más allá de qué hubiera ocurrido, y entonces pone a este candidato que no ha resultado lo que se hubiera esperado, porque en términos de este mensaje de pulcritud técnica, pues eso simplemente nadie se lo cree, y más bien ha quedado pues como parte de la complicidad del sistema. Pero pierde, y yo quiero conjeturar esto con ustedes, porque él, digamos, no tiene ese desempeño esperado su candidato. No van a estar de acuerdo con usted, doctora. No van a estar de acuerdo en Cuadratín. Bueno, pues que no estén, porque yo creo que ahí les va. Se me hizo muy interesante que apenas acaba digamos, lo que yo considero que no fue un buen desempeño, en el sentido de que pudiera ya remontar la posición de tercer lugar donde se ubica Meade, y que de repente hay otra vez un altercado a nivel de Twitter del señor Trump para otra vez volver a decir lo mismo de este asunto de que ahora México debería, y que si el muro, que si el TLC. ¿Y quién le responde en Twitter? Le responde Videgaray. En vez de que usara los canales diplomáticos, le hablara a su supuesto amigo Kushner en Washington y le dijera, oye, ¿qué está pasando con esto? Estamos en una negociación seria, a un punto en el que se supone y especula de que esto está por terminar, el tema del TLC, la negociación, y otra vez el señor Trump hace este tipo de llamados. Entonces, a mí ya me suena todo muy, muy extraño, como para jalar nota. ¿Por qué? Porque ¿quién es nota por encima de Meade hoy en la prensa nacional? Videgaray respondiéndole a Trump. Y respondiéndole, insisto, no en los niveles diplomáticos que uno supone que se tendría que hacer si fuera el caso, sino a tuiterazos que justamente no le van a hacer caso a nadie, como también en un Twitter del señor Trump, pues va perdiendo su fuerza, como a lo mejor lo fue hace año y medio. Entonces, más bien a mí me parece una puesta en escena para jalarle hacia otro tema, hacia otro altercado que les da puntos, porque entra esta cosa, el nacionalismo y la patria, y echar adelante todo un discurso donde otra vez el muro es muy conveniente no solo para Trump, así es, para México. En definitiva, el hecho de que Enrique Peña Nieto de un momento para otro saliera a decir cuando fue lo del envío de la Guardia Nacional a la frontera y saliera con este discurso nacionalista exigiendo respeto por parte de Trump, pues eso hizo que, según esto, los mexicanos se unieran y los mexicanos vivieran bajo esa línea. Entonces, ¿usted cree que para tapar a José Antonio Meade, al priista José Antonio Meade y su mal desempeño en el debate, Luis Videgaray responde a este tuitazo de Donald Trump? Pues mira, yo no sé si lo tape, pero por lo menos sí logra desviar un poco la atención a un tema que se ha vuelto, pues cada tanto primera plana, porque pues obviamente afecta, y que otra vez vuelve a repetir casi con las mismas palabras, Casi uno podría decir, bueno, este señor, si de veras está lanzando esos tweets, bueno, es porque le es rentable a Trump. Pero lo interesante es que no haya habido la capacidad desde México, y que aunque el presidente llamó a la nación y bueno, pues parece ser que en Estados Unidos les tiene sin cuidado que toda una nación se conmocione para cada vez que lanza un Twitter. ¿Sabe lo que está esperando Estados Unidos de Luis Videgaray? ¿Qué? Lo que está esperando Estados Unidos de Luis Videgaray es que, por favor, le dé luz verde para que extraditen a César Duarte. Bueno, esa es otra, ¿no? Esa es muy interesante ahora que ustedes que tienen ahí al profesor Esquivel lo tiene tan detectado el asunto. Pero por eso digo, hay que ver como que también el subtexto, porque de repente nos vamos solamente con la puesta de escena del propio debate, y el post-debate, bueno, pues los analistas y unos dicen quién perdió, quién ganó, como si esto fuera solo fuera la puesta en escena. Y atrás de ella, lo que es interesante es cómo se mueven los diferentes actores. Al final,
es qué se está jugando también en términos de la relación y en la visibilidad de temas que pueden ser políticamente rentables en Estados Unidos y en México, ¿eh? Por eso llamo la atención. El muro también ya se volvió parte de la retórica de la política mexicana para usarla, ahora sí que aprendiéndole a Trump, para usarla cuando también puede llamar a un discurso nacionalista, aunque te dure 2 días, porque tampoco es que duró mucho más ese llamado. Entonces, me parece que para no perder el foco y no irnos solo con lo superficial que pudiera ser, ay, otra vez Trump nos está diciendo que detengamos y que si la ley migratoria, francamente, a estas alturas, es obvio que ni el gobierno de México, ni siquiera el que está actualmente, va a responder a lo que el señor diga, porque lo diga así, que hay aquí instituciones también que entran en el debate, y bueno, en plena campaña electoral es obvio que los diferentes actores reaccionarán y van reaccionando. Entonces, sí pongo el foco en ese punto para ver que hay otros perdedores y otros que tratan de dar y de desviar la atención sobre dichos perdedores de ese famosa puesta en escena que fue el debate electoral, ¿no? El debate de los candidatos a la presidencia. Y todo cuadra en este momento en la puesta de escena de la que usted habla, doctora Calderón Chelius, porque se acerca ya en este momento, está muy muy cerca lo que queda de la caravana del migrante a la frontera. Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos, reconocido por muchos por sus políticas racistas en el pasado, ya mandó un ejército realmente, o sea, mientras Trump mandó a la Guardia Nacional, Jeff Sessions mandó un verdadero ejército de procuradores, de fiscales, de jueces a la frontera para enfrentar el problema que ellos ven, porque en la realidad la caravana del migrante simplemente llega a la frontera y no es que quieran cruzar de inmediato. Algunos piden asilo, algunos se quedan en la frontera, algunos intentan entrar a la mala, como le dicen. ¿Esto también, doctora, es parte de esa puesta en escena? Mira, yo no sé si sea tal cual esa misma puesta en escena, pero lo que sí es muy claro es que el flujo migratorio desde México, no solamente mexicanos, pero se ha mantenido estable porque sí, pues es el cruce internacional más importante del planeta. Entonces, y Estados Unidos sigue siendo el país más rico del mundo. Entonces, parte de esta retórica no es que se detiene de un día al otro, ni siquiera porque Trump apareció. Es cierto que bajó el flujo, y lo que sí tenemos muy claro es que hay una situación mucho más visible en términos de la percepción de las personas de poder permanecer como más tranquilamente en Estados Unidos sin documentos. El tema de solicitar asilo es un tema muy delicado porque además depende la forma en que se solicita el asilo en Estados Unidos, ustedes lo saben mejor que nadie. Bueno, cambia también las condiciones en las que se transita para conseguir dicho permiso, si es que se llega a conseguir. Entonces, si alguien lo pide en la frontera, tiene que estar después detenido. Es muy distinto que si se solicita un asilo político o asilo en general, pues, estando en Estados Unidos. Entonces, esto que le llaman defensivo, ¿no? El tipo de asilo. Entonces, también son, que se los digan con claridad quienes son los expertos allá con ustedes en cuestiones legales, porque es un punto también sensible. Entregarse en la frontera, como por lo menos esta caravana dice que lo haría, o algunos, tiene una implicación muy pesada de tener que pasar posiblemente meses y meses en la cárcel antes de recibir audiencia. Entonces, bueno, pues estamos hablando de una situación que incluso la ignorancia de la gente puede llevarlo a una situación que no esperaba. No es que llegan y se entregan y ahora también considerar que el tema del asilo, Estados Unidos lo ve con una distinción muy fuerte dependiendo del país del que la persona provenga y lo que ellos llaman que sea creíble, el miedo creíble famoso. Entonces, la cuestión legal, que ustedes saben que en Estados Unidos es lo que impera, la parte esta de cómo se aplica la ley, pues puede ser muy contraproducente para muchas de las personas que creen que esa puede ser una vía para ir a Estados Unidos en este momento. Entonces, cómo se maneja y cómo se está dando también esta representación de lo que es la caravana, pues pone en serio riesgo a quien al final de cuentas quede, digamos, atrapado en esa situación que no pensaba que implicara, por ejemplo, una detención de largo tiempo. Doctora, para cerrar, si le parece, déjeme le hago una pregunta.
¿Ha sonado allá en México el caso del mexicano Vicente Benavides Figueroa? Muy poco, ¿eh? Realmente yo creo que es una nota más bien que conocemos a través de la prensa mexicana en Estados Unidos, de todos los medios mexicanos allá. Bueno, déjeme le digo para las personas de que no están al tanto, sobre todo en México, que están escuchando en estos momentos sin censura, se trata del mexicano Vicente Benavides Figueroa, preso por 25 años y condenado a muerte en Estados Unidos. Fue liberado y exonerado este pasado fin de semana. Estaba acusado de la muerte de la hija de su novia de 21 meses de edad, ocurrido esto en el año 1991. Y le voy a decir, si usted dice que ya no ha escuchado la nota en México, le voy a decir qué están haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Absolutamente nada. Híjole. Así es. Tristemente es todo lo que pasa. Y pues ahora sí, como diría el Chapulín Colorado y como dirían en estos sketches mexicanos, ahora ¿quién podrá defendernos? Absolutamente nadie, porque no tenemos defensa a los migrantes aquí en Estados Unidos. Y esto es una triste realidad, doctora. Le agradecemos por sus opiniones el día de hoy, martes, doctora. Ya el martes, Vicente Serrano la saludará en vivo y en directo a través de Sin Censura. Me alegra mucho que se haya tomado unos días de vacaciones, porque si no después se le amarga el café. Ya le hacían falta, andaba muy amargado. Muy bien. A ver cómo va a regresar más puntilloso en la torre. Pero muy bien, y bueno, estamos al habla, jóvenes. Claro que sí, Mucho doctora. gusto saludarla, doctora, que le vaya muy bien. Hasta luego. Bonita mañana. Usted